Listo, buenas tardes. Les presento nuevamente a Iván Díaz, es nuestro expositor del día de hoy con nuestro webinar de Fundamentos de Microsoft 365. Hola, Iván. Hola, buen día para todos. Gracias, Juliet. Buenas tardes para todos. ¿Me escuchan bien? ¿Audio bien? ¿Me ayudas un poquitico con la retroalimentación en el chat, Juliet, por si no me escuchan bien o si me escuchan bien? Bueno, recibir esa retroalimentación para empezar. Hoy les vamos a hablar a nombre de la Sociedad de Administradores de Empresas Javerianos y yo sobre un tema bastante importante y que ha tenido bastantes cambios últimamente en el mundo corporativo. Y aquí es donde yo quisiera hacer una especie de pequeña introducción para empezar con el tema y darles de pronto una breve pincelada de por qué estoy acá, quién soy yo, qué hago para SAEC. Actualmente yo soy el director de una agencia de mercadeo digital, que no hay que confundir con transformación digital, que aporta a SAEC toda una operación en términos de digital para alcances de nuevas audiencias, posicionamiento de nuevos productos y servicios, etcétera. Estuve empleado por Microsoft durante cerca de 12 años en la Florida, en donde participé de varios grupos de negocios dentro de la organización. Mi perfil es netamente marketero, por decirlo de alguna manera, y obviamente trabajando para una organización de este calibre, así uno lo quiera o no, termina involucrándose en la parte técnica de este tipo de productos y soluciones, aunque pues Microsoft, como se imaginarán, además de tener 180,000 empleados alrededor del mundo, pues tiene una infinidad de productos que realmente están basados en la tecnología en su gran mayoría. Y para mercadear o posicionar o lanzar este tipo de productos dentro de los mercados latinoamericanos, que era el área que más me competía, pues digamos que habría que involucrarse bastante en este tipo de tecnologías. En esos momentos, pues no estábamos hablando de servicios centralizados en la nube, no estábamos hablando de nube, no estábamos hablando de nada de eso, no estábamos hablando de mercadeo digital, no estábamos hablando de transformaciones digitales, que era algo que hoy en día realmente está muy en boga. Hoy en día, y como ustedes se habrán podido dar cuenta, Microsoft 365 es la evolución de varias iniciativas de Microsoft, antiguamente o hace muy poco conocido como Office 365. Office 365 al final terminó involucrando toda la parte del sistema operativo y ese sistema operativo pues al final eh, ya entra a formar parte de lo que hoy en día conocemos como Microsoft 365. Y aquí quiero hacer una pequeña aclaración sobre el tema que vamos a cubrir hoy. Son los aspectos básicos o fundamentales o fundamentos de Microsoft 365. No se confunda esto con el examen de certificación MS 900 de Microsoft, que hoy en día es casi que gratuito. El contenido está disponible en las plataformas de Microsoft Learn para poder estudiarlo, tomar los exámenes y quedarse con el certificado de asistencia o certificación de este tipo de exámenes. Esta es la parte básica, pero este contenido sí tiene estricta referencia a nivel un poco más general, a nivel un poco más ejecutivo de lo que es el examen de Microsoft que está basado pues netamente en aspectos técnicos. No tiene un nivel de profundidad importante. Microsoft mide la calidad de sus contenidos o el nivel de profundidad de sus contenidos en nivel 100, 200 y 400, siendo este entre un nivel 100 y 200. ¿Por qué nos pareció importante hablar de este tema? Y es importante traerlo a colación. El tema realmente
es el escritorio de hoy en día. Si no partimos de la base de que este tipo de material debería ser de conocimiento de toda la organización a cualquier nivel que tenga que ver con la manipulación de tecnología, no deberíamos estar hablando de transformación digital. Y aquí vamos a mezclar un poco los términos entre lo que significa transformación digital y las herramientas que yo estoy utilizando para eso. Entonces, para darle un poco de continuidad, aquí en Microsoft, como lo muestra la descripción del slide que están viendo, pues ya vamos a ver herramientas colaborativas y las no colaborativas que hacen parte de lo que es la suite de Microsoft 365 hoy en día. Y para eso quisiera mostrarles rápidamente cuáles van a ser los 5 temas, de los cuales 3 vamos a ver de manera, digamos que bastante detallada, por no decir a nivel general, y los 2 últimos que están en negro son temas un poco más complejos, que requieren un poco más de conocimiento, y no solo conocimiento, sino un poco de experiencia para manejar la parte administrativa que está detrás de todo esto. Y quiero que se imaginen a Microsoft 365 o el antiguo Office 365, ahora incorporando el sistema operativo en máquinas virtuales, como el escritorio del mañana, el escritorio del hoy, en donde yo voy a utilizar las herramientas de manera correcta, voy a asegurarme que mi organización utiliza las herramientas de manera correcta para poder tener un correcto desempeño. Y un poquito más adelante vamos a ver algo que está relacionado como es que las organizaciones de hoy en día, en su gran mayoría, luchan contra la tecnología o con la tecnología, porque el nivel de conocimiento pues es bastante básico y primario. Intentamos utilizar algunas de estas herramientas, y aquí no estamos hablando simplemente de Office 365 o de lo que conocíamos antiguamente como Office, y son las herramientas de escritorio, lo que conocíamos simplemente como Office, Excel, Excel, Word, PowerPoint, y Access en su momento, que ahora hacen parte de las 27 aplicaciones que están dentro del paquete de Office, más el sistema operativo en máquina virtual que hace que esto se convierta en Microsoft 365. Entonces vamos a mirar qué es esto, qué es Microsoft 365, las soluciones de productividad de Microsoft 365, o sea, cuáles son esas aplicaciones, las soluciones de colaboración, y estos 2 términos de productividad y colaboración son los que tenemos que en el tiempo lograr asegurar que dominamos. Después de este webinar vamos a mirar la opción de hacer unos talleres mucho más en detalle sobre este tema. Ya miraríamos talleres un poco más personalizados sobre el contenido, y de esa manera las personas que lo vean, asistan y puedan estudiar un poco, puedan entrar a las herramientas de Microsoft Learn y certificarse. Es bastante sencillo. Antiguamente esto eran certificaciones que costaban miles de dólares. Hoy en día Microsoft ha migrado. Yo participé dentro de ese tipo de nuevo contenido disponible a nivel de e-learning, para que las personas en Latinoamérica y en el mundo pudiesen acceder a contenidos gratuitos y se puedan certificar. Y en este momento yo quisiera pedirle a Juliet que lanzara una encuesta que tenemos para conocer de la audiencia, que está en este momento cerca de las 23 personas, entender cuál es el nivel de conocimiento que tienen sobre Microsoft 365. En este momento en sus pantallas les está apareciendo una encuesta que quiero que sean lo más honestos posibles para saber qué nivel de profundidad le damos a esto, porque pues en ese orden de ideas, digamos que este tema es más aprovechable. Mientras la encuesta está en pantalla, vamos a darle un minutico para que la encuesta continúe. Tenemos cerca de 20 y pico de personas votando. En este momento tenemos, 14 personas, de las cuales 12 tienen nivel básico e intermedio 2. Y antes de cerrar la encuesta, tenemos el 70% de la participación en votación, que sí, que quería complementar la información que les estaba dando y enfocar esta presentación en lo que significa el escritorio del hoy, ¿no? El escritorio del hoy llamo yo a la oficina de hoy. Estas son las herramientas
o esta es la herramienta a la que yo me debería enfrentar día a día para poder llevar a cabo mis tareas en la organización para la que pertenezco y trabajo. Y en un mundo colaborativo e híbrido, en donde no solamente estoy trabajando con las personas de mi organización, sino con personas de otras organizaciones a nivel de Internet, pues empiezo a interactuar con diferentes tipos de herramientas que prestan el mismo servicio. Google tiene una suite parecida, Apple en este momento está sacando algo similar, y hay otras herramientas gratuitas que también están involucradas allí. Gracias por la encuesta, Juliet, ya la podemos cerrar. Lleva 2 minutos y tenemos cerca del 75% de la votación y contamos pues con un público que tiene un nivel básico en conocimiento sobre este tipo de herramientas. Entonces, voy a cerrar la encuesta rápidamente, que era la que tenía ahorita en pantalla, y dicho esto, pues vamos a pasar un poco a mirar de qué se trata este tema. Y primero los voy a invitar a pensar un poco más fuera de la caja, como lo llaman el argot corporativo de lo que llaman Corporate America, o las organizaciones que pertenecen a esa tendencia de nivel corporativo en donde la tecnología es la base de este tipo de organizaciones. Hay que empezar a pensar que la implementación de este tipo de soluciones, las cuales vamos a ver en un segundo, las vamos a llamar organizaciones digitalizadas realmente. Entonces, digital, no tenemos que empezar a diferenciar que tener una organización que ha sufrido una transformación digital no es aquella que tiene página web, algunas actividades en redes sociales y tiene algún tipo de acceso a algunas de estas herramientas, llámese Microsoft, llámese Google, llámese cualquier otro tipo de proveedor en donde interactuamos con ellas, pero realmente no existe una colaboración que hace de estas herramientas o que hace que estas herramientas se conviertan realmente en un activo importante para el desempeño de mis actividades en el día a día. Yo no sé si les pasa o es común en su día a día, el 20% del tiempo luchamos un poco contra la utilización de la tecnología, porque ya estamos involucrados con la nube híbrida, la nube privada o pública, y eso hace que no sepamos muy bien en dónde están las cosas y estamos muy acostumbrados, y dependiendo de la generación a la que pertenezcamos, yo tengo 52 años y pertenezco a generación, digamos que poco echada ya pues con los años, pero digamos que he participado en este tipo de organizaciones durante mucho tiempo y me he podido dar cuenta que cuando las organizaciones implementan este tipo de soluciones de manera religiosa y se vuelve un contagio viral, la capacidad de llegar sin luchar en el día a día contra el cómo hago mis tareas, el cómo le aporto un valor importante a la organización, pues hace la diferencia. Actualmente asesoro a varias compañías que este tipo de soluciones tienen muchos problemas o muchos pares bastante drásticos en cuanto a que las personas no tienen el acceso, pues digamos, o el conocimiento. Y es aquí donde debemos empezar a mirar que este tipo de soluciones ya tenemos que olvidarnos de que tenemos las herramientas, el Excel, el Word, el PowerPoint, y las otras 20 y pico de herramientas que tenemos adicionalmente hoy en día, como Microsoft Viva, Microsoft Graph, Stream, etcétera. Herramientas que hacen de todo, ya las tenemos virtualizadas y en la nube. Y tienen la capacidad de funcionar offline también. Pero nos podemos dar cuenta que cuando yo tengo licencias de estas, que hoy en día no vamos a hablar de licenciamiento, pero vale la oportunidad mencionarlo, tienen que ver con el acceso compartido, con el acceso de lo que yo me consumo. Es un consumo on the go. Yo compro una licencia de Microsoft 365 y puedo pagar desde $5 hasta $12 con el full paquete o con el paquete simple, y tengo también opciones de maneras corporativas, empresariales y a gran escala, en donde voy a empezar a interactuar con herramientas que me prestan servicios drásticos en términos de capacidad y poder.
desde la más básica de $5 hasta la de $12. Entonces, aquí empezamos a mirar transformación digital y menciono allí en el segundo punto mercadeo digital para que no se confundan las cosas. Mercadeo digital es una parte bastante pequeña dentro de la transformación digital de una organización y mercadeo sencillamente pues es el área de marketing y que simplemente utilizamos la tecnología o los canales digitales para mercadear mis productos o soluciones de una manera mucho más inteligente, de una manera mucho más económica y mucho más exacta que lo que antiguamente hacíamos con estudios de mercados cuando no teníamos este tipo de soluciones. El día a día del gerente digitalizado, y es acá donde en algún momento entiendo, en algún momento SAEG tuvo un evento hace muy poco en donde hablaron del gerente que realmente está interactuando con la información. También es uno de los handicaps, llamo yo, o de los problemas de las organizaciones que están intentando o están en la mitad dentro de entre la no transformación digital y la transformación digital para lograr llegar a utilizar la información de manera correcta. Y es aquí donde la mayor cantidad de personas están empezando a tener alguna afinidad con los datos. Y es que cuando yo tengo ese nivel de capacitación y puedo entender bastante qué está generando mi organización a nivel de mi transformación digital y cómo utilizo yo esa información para poder realmente cambiar el rumbo de las organizaciones. Y ahí de manera muy simple, por eso comparo transformación digital con marketing digital. Para mí hoy en día, y como lo fue y lo es dentro de Microsoft, el área de marketing es la que se sienta en una junta directiva en Microsoft en las reuniones semestrales para cada una de las áreas, en donde el área de marketing es prácticamente la que dicta el curso real que debe tomar la organización en cuanto al desempeño de los periodos anteriores, porque tenemos la capacidad de medir. Y para esto utilizamos herramientas como la que vamos a hablar en este momento. Y esto tiene que ver con la cultura y el cambio. Realmente estamos o pertenecemos o lideramos organizaciones en las que hay un cambio cultural y no solamente tengo yo a mi equipo o algunas personas de mi equipo, como no hace mucho llamábamos el área de digital o el área de sistemas, era la que estaba atrás con la de los tintos y eran los primeros que cuando iban a hacer recortes de personal, saque a gente de sistemas y saque a la gente de los tintos. Entonces, hoy en día creo que el área de digital, llámese transformación digital, marketing digital, ocupa una oficina justo al lado de la presidencia, sino más arriba. Esto en organizaciones que están lideradas o que están llevadas por una ola que se llama data driven o manejados por datos. ¿Y por qué Microsoft 365 se considera como una herramienta de escritorio? Es uno de los, digamos que el objetivo principal que vamos a buscar hoy en día. ¿Y cuáles son esas otras herramientas de escritorio que vamos a ver en el corto plazo? Entonces, aquí vamos a empezar a la primera parte de 3 partes. Microsoft 365, vamos a mirar un poco qué es esto, cómo funciona, de qué está compuesto, y en este momento están viendo un poco en la pantalla ¿qué es Microsoft 365? Y no es más que un servicio de suscripción en la nube. Es un servicio de suscripción en la nube que lo trabajo en la nube y que no lo descargo. Yo puedo descargar, cuando yo tengo la licencia, ya no compro esas licencias por volumen o no por volumen, sino licencias costosas en donde yo recibía un paquete para instalar, sino que sencillamente uso y consumo desde la nube accesos a portales como el de Microsoft 365. Y aquí tengo una suscripción basada en la nube que consiste en una serie de productos que están integrados dentro de esa suite. Pero además de todos los productos de Office, ahora integramos lo que es Teams o Microsoft Teams, Windows y unos temas de seguridad que escalan a otro nivel. La sumatoria de las dos cosas es lo que se llama Microsoft 365. Entonces, hay un mito que hay que aclarar hoy en día y no es que Office 365 se haya convertido en Microsoft 365 y haya cambiado su nombre. Para nada. Aquí hubo
realmente una propuesta de valor diferente o adicional en la que a Office 365 le sumamos el acceso a un sistema operativo para poder acceder a una suite completa. Y es aquí donde nos empezamos a imaginar cómo funciona eso. Y ya lo vamos a ver en un minuto, porque si yo estoy hablando de un sistema operativo, ahí tengo que tener mucho cuidado, porque cuando yo hablo de sistema operativo, hablo de una máquina. Y yo el sistema operativo no lo puedo usar o como abrir un Excel o un Word, sino que sencillamente es la base de mi máquina. Y aquí ya vamos a empezar a hablar de máquinas virtuales. Son temas un poco más avanzados, pero tiene que volverse muy común en el argot diario de nuestra interacción, así pertenezcamos a cualquier departamento de la organización, el tema de las máquinas virtuales. Y máquinas virtuales no son más que computadores en la nube. Y yo puedo a través de mi computador o de mi teléfono acceder a máquinas virtuales. Por ejemplo, yo manejo un cliente, yo soy asesor de SAE, y tengo otros clientes a los cuales yo los manejo desde este teléfono y puedo acceder a 250 máquinas virtuales desde un teléfono. Cada máquina virtual está siendo utilizada por usuarios de esa organización, de las cuales 10 máquinas virtuales las tengo para servicios de una suite de Adobe, por ejemplo. No tiene que ver con Microsoft, pero lo instalo dentro de una máquina virtual de Microsoft. Entonces, resumiendo esta parte de qué es, recordemos que es todo lo de Office en la nube más el sistema operativo en una máquina virtual. ¿Y cómo accedo a esto? ¿Cómo lo veo en un computador? Sencillamente yo entro a través de un navegador y los navegadores se volvieron pues realmente el acceso a las aplicaciones que teníamos basados en la nube. Aquí hago un paréntesis corto. En un segundo, cuando vaya a cambiar aquí de tema, dejo un espacio libre para algunas preguntas y lo vemos de manera rápida y trato de contestarlas lo más rápido posible. ¿Cómo funciona esto? Al final del día, y a diferencia de otras soluciones parecidas a las de Microsoft o Microsoft 365, la única diferencia es que Microsoft con una solución de Google, por ejemplo, o la suite de Google, la diferencia es que utiliza Microsoft Graph. Microsoft Graph es un API. ¿Qué es un API? Es un software muy pequeño que interactúa y lee información de un lado, la lleva a la otra, la lleva al otro lado, soluciona e interactúa por sí mismo. Microsoft Graph entiende o trata de llevar un itinerario de lo que las personas en términos de la suite de Microsoft 365 y la va adaptando de una manera inteligente para que el consumo no sea tan estricto y robusto como cuando uno entraba a una de las aplicaciones de Office en la máquina residente, no en la nube, y empezaba a luchar un poco con lo que conocía y no conocía. Este se va adaptando a través de esa tecnología que se llama Microsoft Graph y que lo ven ahí en pantalla en este momento. Esto es lo que yo estoy llamando hoy en día el escritorio de hoy. Entonces es importante que esa lucha contra la tecnología en las organizaciones, porque es muchísimo más común de lo que ustedes se imaginan, pues pase a un segundo nivel. Esta certificación dentro de Microsoft Learn la puede hacer cualquier persona con conocimiento mínimo de tecnología. Hay algunos aspectos importantes allí que habría que entrar uno a apoyarse en un glosario para poderlo llevar a cabo, pero es una certificación que se puede tomar en un día. Y aquí quiero saber si alguien tiene alguna pregunta para que avancemos un poquitico con lo que es la evolución de Office 365 a Microsoft 365. Estoy mirando en este momento en el chat que hay algunas personas que se escucha bien. Mil gracias. Ok. Gracias, Mario. Perfecto. Entonces voy a avanzar con este tema importante que son las características que hacen de la evolución de Office 365 a Microsoft 365. Y es importante entender que hace más o menos unos 10 a 14 años Office lanzó en beta. En beta quiere decir en prueba, y no todo el público tuvo acceso a la suite de Office 365 hace 14 años, un poquito menos, 13 años.
y estuvo dentro de la oportunidad para que personas, empleados de Microsoft y algunas comunidades cercanas a Microsoft interactuaran en ese momento con la suite. Después de eso, hace 10 años, salió lo que conocemos como Office 365 y es lo que hoy en día pues, se ha migrado a lo que es Microsoft 365. Y eso evolucionó de lo que era un BPOS en ese momento, que es el Business Productivity Online Suite, que traduce nada más que sencillamente a lo que yo le llamo de manera más simple el escritorio de hoy en día, que nos va a ayudar a implementar dos prácticas que deben ser la religión de la operatividad de las personas que interactúan con otras personas a nivel de organizaciones y negocios, y esas son productividad y colaboración. Colaboración porque dentro de varias personas descentralizadas o centralizadas podemos colaborar con el desarrollo de ideas, archivos, estrategias, planes, de pronto a muy grosso modo, que los puedo desarrollar en la nube de Microsoft. ¿Y cómo se llama la nube de Microsoft? Microsoft 365. Entonces, esa es la manera, o esas digamos que son las características de la evolución importante que hubo entre el uno y el otro. Ahora vamos a pasar rápidamente a lo que son esas diferencias entre Office 365 y Microsoft 365. De pronto fui un poco claro en el anterior para que nos diéramos cuenta de cuál era la diferencia entre la una y la otra, pero aquí es importante tener en cuenta que hay un aspecto técnico que debemos tener en cuenta. Y es aquí donde la gente le coge mucha pereza a este tema y es en donde se involucra un poco la tecnología, y no la tecnología de consumo diario en el día a día. Esa tecnología tiene que ver con términos o temas que no estamos manejando, pero ya es como el tema nube, o cloud, o nube híbrida o nube no híbrida, entre privada y pública. Y esto hace que ahora empecemos a tener en cuenta terminología como lo es Enterprise Mobility y seguridad. Eso es lo que es EMS, y actualmente es la diferencia que hace entre Office y Microsoft 365, pues digamos que de un carro bastante simple a un carro bastante poderoso. Los dos son servicios basados en la nube, con la diferencia que además uno puede escoger cuando uno tiene el Microsoft 365, qué tipo de sistema operativo quisiera yo trabajar en esa máquina virtual, de los sistemas operativos disponibles que tiene Microsoft para o en ese momento. Actualmente Windows 10 y Windows 11. Yo diría, y esto aquí hago otro paréntesis, no es una charla patrocinada por Microsoft, por eso no vemos logos por todo lado de lo que significa o de las suites, porque para poder presentar patrocinado por Microsoft tendríamos que tener una autorización para eso, aunque yo estoy certificado en este tipo de exámenes y en este tipo de soluciones. Es importante tener en cuenta que el manejo de esta información debe ser pues autorizada por el emisor de la misma, y en ese caso pues tenemos en esta ocasión la posibilidad de llevarlo a cabo de esa manera. La diferencia entre estas dos opciones, además de que ya explicamos gráficamente qué es, hay un componente bastante importante que es el Enterprise Mobility and Security. Y ese Enterprise Mobility and Security incluye un servicio que es la real nube de Microsoft, que se llama Azure, y el Azure es la nube de Microsoft a nivel privada, y yo en Azure puedo manejar algo que es bastante importante para la administración de todo esto. Y aquí los quiero invitar a que nos olvidemos un poco de lo que es la operación mía como usuario en la utilización de este tipo de tecnología, sino ya pertenezco a una organización o tengo 3 o 4 personas en mi organización que utilizan esto, pero esto debe ser de uso centralizado o de administración centralizada. Entonces, fíjense que ya migramos de lo que era el IT Manager o el director de sistemas, que antiguamente, hace unos 20 años, también estaba luchando con el paquete de contabilidad que instalaron en la organización,
que ese lo producía alguna organización local que producía software y se integraba con Windows de una y otra manera. Y aquí ya estamos hablando no solamente de eso, sino estamos hablando que eso ya no existe y migramos ahora a administradores de nubes privadas como lo es Azure. Y yo desde el Azure Active Directory es que manejo, o desde el Microsoft Intune o el Microsoft Information, del Microsoft Information Protection y del Microsoft Advanced Threat Analytics, son las componentes importantes son programas o componentes del programa de Microsoft desde donde yo administro a los que pertenecen a mi organización. Entonces ya no es el IT manager o el director de sistemas que teníamos que nos iba y nos ayudaba a conectar la impresora porque no imprimía, o que nos ayudaba a que no me prendía el computador porque no me acordaba de la clave, de problemas tan simples como eso, que ya este tipo de organizaciones están llevando esto a otro nivel. Y todos vamos a tener que ponernos al día en esto, porque ya no contamos con la opción de tener a una persona que nos venga y nos ayude a imprimir. Ese tipo de soluciones ya están implícitas en este tipo de servicios. Ya no deberíamos estar luchando con no poder imprimir o no poder acceder a una máquina, y para eso las capacitaciones y la cultura en la transformación digital es clave. Vamos a pasar al siguiente tema, que es bien importante, y ahora vamos a hablar de lo que significa Windows 365. Entonces, si recopilamos lo que estábamos hablando hace un segundo, Windows 365, ¿qué es Windows? Es el sistema operativo. Pero estábamos hablando de Microsoft 365. Entonces quiero dejar tres temas bastante importantes aquí claros. Office 365, que es la suite de las aplicaciones, o el conjunto de aplicaciones con el que yo puedo interactuar para el desempeño de mis tareas. Llámense Office, Excel, PowerPoint, Microsoft Viva, Graph, etc. Y lo que es Microsoft 365, que ya incorpora un sistema operativo. Entonces son esas dos grandes partes, pero dentro de Microsoft 365 tenemos la parte de Windows, que es el sistema operativo que se aloja en la nube. Y esto no es más que el servicio basado en la nube que se crea automáticamente en una máquina virtual. Y es allí en donde yo instalo el sistema operativo, en esa máquina virtual. Y cuando hablo de máquina virtual, imagínense que ustedes tienen en el escritorio de su computador un icono y ahí tienen acceso. Cuando le dan clic a ese icono, se abre una pantalla como si fuese una máquina adicional y empiezo a trabajar con máquinas virtuales. Entonces imaginémonos que yo puedo tener una máquina virtual con Windows y puedo tener otra máquina virtual en el mismo computador con el sistema operativo de Apple, y puedo tener una máquina virtual también en otra tecnología que no sea producida por Microsoft, como lo es VMware. Entonces Microsoft incluye dentro de su suite de Microsoft 365 lo que hablamos o lo que estamos hablando en este momento, que es Windows 365. Aquí realmente lo que sucede a nivel práctico es que Windows 365 transmite una transmisión real a la máquina virtual, una proyección de ese sistema operativo como si fuese un escritorio. Entonces, cuando yo le doy clic al icono, se me abre un escritorio y puedo ver las aplicaciones que tengo allí instaladas. Puedo no tener ninguna aplicación. Puedo tener una máquina virtual única y exclusivamente para tener una aplicación que controle el tiempo de mis empleados. Y es allí donde empecemos a pensar a nivel macro en la cantidad de aplicaciones que existen hoy en día para poder integrar a esto. Y les voy a hablar de una que no produce Microsoft. Se llama Hubstaff. Hubstaff, H-U-B, Staff, S-T-A-F-F. Hubstaff es una aplicación en donde yo puedo controlar de manera remota a las personas que trabajan en un proyecto para mí. Yo tengo un proyecto para diseñar un carro y puedo contratar a 3 o 4 personas que van a participar. Yo puedo en una máquina virtual instalar Hubstaff a través de Microsoft 365 para controlar el tiempo que Juan, Pedro, Luis y Andrea y Ana María
interactúan. Y esa aplicación funciona de una manera muy simple. Cada vez que van a trabajar en el proyecto, deben abrir la suite de Hubstaff. Y yo puedo ver en tiempo real qué está haciendo cada una de estas personas. Y es tan inteligente la herramienta que al final me resume cantidad de horas dedicadas, cuáles fueron los aspectos más importantes a los que se dedicaron durante ese periodo de tiempo. ¿Pudieron trabajar 1 minuto o 5 días seguidos? Nadie trabaja 5 días seguidos, es obvio. La herramienta entra en pausa tan pronto alguien no la utiliza. Entonces, fíjense cómo este tipo de soluciones nos abren la puerta para poder implementar diferentes integraciones de diferentes proveedores. Yo ya no estoy hablando únicamente de que tengo una máquina con Windows. No, yo también puedo tener una máquina con Windows donde puedo trabajar aplicaciones hechas por Google, por Apple, por Red Hat o por diferentes proveedores de aplicaciones que hacen de esto pues algo bastante más simple. Miremos cómo ahora Microsoft 365 empodera realmente a sus trabajadores para lograr éxito en un mundo híbrido. Y es una recomendación. Microsoft no solamente despliega estas herramientas para la utilización de los demás, en donde yo voy y me logueo. Tienen una cantidad de contenido para consumir de manera sencilla, en donde yo puedo ponerme al día, practicar, entender y estudiar. Pero además de eso, me ayudan a entender me ayudan con cursos adicionales a entender cómo puedo yo optimizar el tiempo de trabajo de mis colaboradores o de otras personas que estén participando dentro de un proyecto, con 2 aspectos bastante importantes en este mundo virtualizado de hoy, y es el trabajo híbrido y el trabajo flexible. El trabajo híbrido no es más que la combinación de lo que hoy en día estamos viviendo post pandemia. Ya está bastante trillado el tema, la virtualización llegó para quedarse, eso está hace más de 20 años, realmente. Se los digo por experiencia propia y aquí quiero hacer un paréntesis para que de pronto poner esto en contexto. No solo la virtualización llegó para quedarse, en el año 2003 yo fui contratado en Microsoft para entrar a ese departamento de marketing y realmente la organización o organizaciones de cierto calibre estaban virtualizadas desde ese entonces. Desde ese momento, las empresas a nivel mundial, y no quiero hablar de Microsoft, sino de muchas otras empresas clientes de Microsoft, Vision Software en Colombia, Hanson Business Technologies en Colombia, con 100 empleados en ese momento, estaban virtualizados en el año 2003 y en el año 2005. Lo que pasa es que nos costó un poco de tiempo y arrastramos de pronto esa parte o esa condición humana de no apoyarnos en la transformación para lograr ese impacto, por la desconfianza, por la cultura. Somos países tercermundistas en donde realmente empoderar este tipo de soluciones nos cuesta un poco, y están también, y está comprobado dentro de las estadísticas de Microsoft, que la gran mayoría de sus clientes en donde se hacen estos estudios, casi que el 43.2% de las organizaciones que están buscando esa transformación digital no migran a esa transformación digital de manera intencional porque varias personas de su equipo quieren continuar dejando esa carga arcaica y pesada que les genera un beneficio en los hombros de las personas que todavía necesitan esa no virtualización. Pero la realidad es que la pandemia pues nos llevó a que se destapara esa caja de Pandora, y ahorita pues estamos escuchando en las noticias en todas partes que ya las entidades públicas pues tienen ese problema pues con que ya están virtualizadas y están ahora tratando de echar eso un poco para atrás y no lo van a lograr. Entonces, el trabajo híbrido no es más que la solución de las 2 cosas. Y el trabajo flexible es el que nos va a permitir cambiar esos días remotos con presenciales de alguna manera, pero me van a poder dar la posibilidad también no solamente de trabajar así, sino de trabajar en el momento en el que yo, como integrante de un equipo, quiera y pueda. Entonces tengo muchas más libertades que lo híbrido. Lo híbrido me permite estar acá desde donde yo estoy departiendo esta conferencia. Pero además
voy a tener la flexibilidad porque realmente podría estar presentando esto en un horario que no fuese el mío, o estar llevando a cabo reuniones de proyectos que no fuesen dentro de mi zona horaria, o podría irme a vivir a un país que perteneciese a una zona horaria bastante diferente y estar realmente trabajando de manera flexible. Esto no lo permite este tipo. Pero ustedes se preguntarán, bueno, pues eso es lo que hemos escuchado en todas partes. Aquí hay una diferencia y tenemos que empezar a cambiar esto con una cultura organizacional de verdad. Y eso viene desde la parte de arriba. Eso viene desde la convicción de la organización. ¿Cómo creo yo unas políticas claras que me van a permitir a mí ejecutar y migrar a este tipo de soluciones? Pero con un plan que esté aprobado por una dirección ejecutiva y que esté soportado a una junta directiva, la cual exija en un periodo X determinado que esto suceda de manera correcta, para evitar ver este tipo de organizaciones que adquieren licencias de Office o de Microsoft y al final del día empezamos a ver las personas interactúan, tienen su correo electrónico, manejan Teams y todavía manejan mensajes por WhatsApp. Y vamos a hablar en un segundo de eso que me parece un tema bastante importante. Es parte de la experiencia que yo estoy teniendo en este momento con algunos de mis clientes, que es bien difícil de manejar. Entonces esto me va a garantizar a mí un ambiente donde todos estamos conectados y seguros, en donde las experiencias para el personal son realmente experiencias y nos aportan un valor positivo. Vamos a tener personas productivas donde van a estar realmente colaborando ante un objetivo, más no las horas por las que yo contrato a las personas, sino realmente el impacto que tienen en un objetivo. Y administrados de manera centralizada. Aquí hay que tener en cuenta, y vuelvo y hago otro paréntesis que me parece importante. Esto necesita de una administración. Esto no es simplemente yo compro una licencia y me monto y me voy, porque cuando ya somos dos personas que participamos en una organización, necesito una administración. Y esa administración, de manera centralizada, se transforma o se ha convertido en lo que era el antiguo director de sistemas, es ahora un IT manager que se encarga de administrar nubes. Y es importante poder manejar esto de manera correcta. Fíjense lo que le pasó a Colsanitas hace muy poco con el hackeo. A ellos no solamente les hackearon una página web o una cantidad de cosas, sino les hackearon esto. Y esto se desactualiza todos los días porque hay múltiples componentes que están interactuando. Y ahí hay que tener mucho cuidado con esto y contratar el personal idóneo para eso. Es importante partir, y aquí es donde les quiero hablar de eso, de unas políticas de operación. ¿Cómo funciona el hoy en una organización? Así tengan herramientas y suscripciones a un Google, a un Microsoft, a un VMware, a un Red Hat, ¿hay una transformación real o no? Ese conocimiento está realmente soportado por unas políticas serias en la organización de que el conocimiento debe ser realmente valorado, premiado, pero proveído por la organización para poder calificar a la organización de una manera seria o poder evaluar a mi personal de manera constante y poder asegurarme que el uso de la tecnología está siendo adoptado. Y los atajos, y aquí es donde yo hablo un poco de WhatsApp y les voy a poner un ejemplo para graficar esto de una manera un poco más clara. Yo trabajo con otras organizaciones en las que tienen, o yo empujo porque se implementen este tipo de soluciones. Uno encuentra un poco de complicaciones para eso porque la gente le tiene un poquito de pereza al cambio, a que tengo que aprender otras cosas, a que yo no necesito, etcétera. Y aquí es donde viene de manera bastante activa el WhatsApp. Entonces resulta que el WhatsApp se convirtió en una herramienta integrada en todas las soluciones de la nube. Y no hay nada más anticorporativo que la utilización de WhatsApp para la ejecución de tareas. WhatsApp es una herramienta de chat y es una herramienta de chat con múltiples beneficios a nivel de marketing y a nivel de control un poco más básico.
pero para graficar el ejemplo, el departamento de contabilidad de una organización que yo soporto está acostumbrado porque es un sistema, es un departamento contratado de manera externa, o sea, la parte contable la hace una organización por fuera, reciben ellos de todos sus clientes todas las preguntas, solicitan información, envían documentos por WhatsApp. Y las reuniones de ritmo que se deben hacer de manera semanal o quincenal, todas terminan en, eso está en el grupo del WhatsApp. Y nadie lee los grupos del WhatsApp de la manera, sobre todo cuando pertenecen N cantidad de grupos y N cantidad de personas que estén interactuando en el grupo. Aquí hay un tema bastante importante para tener en cuenta. Estos deben ser políticas que se deben eliminar de una organización. Debe estar prohibido en una organización. Para eso la suite de Microsoft cuenta con Teams, y Teams tiene un sistema de chat, el cual yo puedo controlar. ¿Y qué debo hablar por Teams? Debo hablar cosas que estén relacionadas con la organización. Por WhatsApp, entre Ana María y yo, vamos a hablar, si somos, trabajamos juntos, vamos a hablar por WhatsApp de temas personales. Y vamos a hablar por Teams de temas que estén relacionados con la organización. Es increíble ver y pasar un par de días dentro de estas organizaciones. Eso se puede, cualquier persona lo puede hacer, lo solicita, por ejemplo, en Microsoft. Quiero ir 2 días a ver cómo funciona. Es increíble ver cómo realmente esto funciona de una manera religiosa en este tipo de organizaciones. En miras del tiempo no les quiero abarcar mucho tiempo. Quiero pasar a la segunda de 3 secciones que tenemos para el día de hoy y vamos a hablar un poco de las soluciones de productividad que están relacionadas con las herramientas que están dentro de Microsoft 365. Y aquí vamos a hablar de productos como tal, de aplicaciones como tal, colaborando desde cualquier lugar. ¿Cómo colaboro desde cualquier lugar? A través de Teams. Microsoft Teams es la herramienta que me va a permitir colaborar desde cualquier parte. ¿Cómo creo contenido en tiempo real? Utilizando las aplicaciones de Office. Ahí sí me devuelvo a lo que es Word, Excel, PowerPoint. Empezamos a hablar de herramientas como OneNote. No sé si han tenido la oportunidad de interactuarlos. Yo utilizo sistema operativo móvil y están viendo mi máquina en este momento, Macintosh, y utilizo teléfono iPhone, pero utilizo tecnología Windows. La integración es, como dicen los gringos, seamless, funciona perfecto y lo hago precisamente porque ese tipo de interoperabilidad es monumental. Crear una experiencia de uso compartido, OneDrive o lo que se llama Google Drive en la suite de Google, interactuando con su organización e informándola. Para eso utilizo SharePoint. Es el menos utilizado de todos y es el que muchas personas realmente no utilizan de manera seria. Pero SharePoint, puedo decirles yo que es la herramienta más poderosa dentro de esa suite de Office. Permanezca conectado. Deberíamos estar utilizando servicios a través del servidor de correo electrónico como Exchange y para eso tenemos la suite o la aplicación de Outlook. Yo utilizo Outlook dentro de Mac y de verdad que funciona de una manera perfecta. Y trabajar de formas más inteligentes a través de lo que es el servidor de Exchange. Exchange es un servidor, no es un producto que uno compre una licencia, es el servidor que me administra mi tema de correo electrónico y bastantes otras cosas que están relacionadas con esa interoperabilidad. Y los últimos 4 componentes están relacionados con la organización de tareas y de contenido bastante enriquecido. Microsoft Planner es una herramienta bastante poderosa. Este que me parece campeón es el mantenerse al día sin ningún esfuerzo. Microsoft Project. Era un programa bastante parecido a Access. Access era para la manipulación de bases de datos, pero Project era en donde yo realmente gestionaba mis proyectos y desde ahí o en esa herramienta yo me reunía con mi equipo mostrando este tipo de herramientas. Entonces yo miro el proyecto a nivel general dentro de Microsoft Project.
está incluido dentro de la suite de Microsoft 365. Simplificando la programación de algunas cosas que podemos estar utilizando dentro de nuestra organización. Bookings. Bookings es un sistema para yo, o es una aplicación para yo pedirle a las personas, yo puedo, como lo dice el nombre, Bookings, puedo generar citas o interactuar, puedo crear formularios de citas atadas a un gran calendario en donde la gente puede seleccionar espacios en calendarios para interactuar con otras personas de manera inteligente, y la administración de la lista de tareas pendientes como lo es Microsoft To-Dos o To-Do. Esa es una aplicación que nos permite empezar a manejar como desde la lista para ir al mercado hasta las listas de cosas que tengo que hacer para desempeñar mi proyecto. Quiero refrasear esto un poco. Me quiero devolver al slide anterior y quiero que miremos de manera clara. Deme un segundo, por favor. Aquí hay 6 productos de Microsoft que quiero listarlos. Microsoft Teams, la suite de Office, acordémonos de Excel, Word, PowerPoint, Access y bastante. Hay 27 adicionales. OneDrive como disco en la nube, SharePoint, Outlook, Exchange y los que estábamos viendo en el último slide, que son Planner, Project, To-Dos y Bookings. Estos son herramientas colaborativas. Pasemos rápidamente a cómo estas aplicaciones de Microsoft nos ayudan a implementar la productividad. Y aquí hay 3 factores importantes que nos pueden ayudar a esta idea como tal. Y uno es a trabajar en múltiples dispositivos. Entonces yo ya no estoy atado. Menos mal y afortunadamente Microsoft desistió de la idea de tener tecnología móvil. Ellos, no sé si lo recuerdan, pero tuvieron teléfonos basados en Windows cuando compraron Nokia. Digamos que no era el poder de Microsoft, no estaba por ahí, pero puedo utilizar dispositivos de cualquier otra tecnología, como lo están viendo en este momento, para interactuar con diferentes dispositivos, bien sea un iPad, un Windows, un Android, un PC, un Mac, etc. Trabajar con aplicaciones actualizadas en todas partes. Obviamente están en la nube, están actualizadas. Necesito una conexión a internet, sí, pero puedo trabajar offline también. Y trabaje de forma inteligente, realmente utilizando aplicaciones que me van a poder aportar siempre y cuando tenga un trabajo colaborativo con otras personas que estén interactuando en un mismo proyecto o idea. Algunas de estas aplicaciones incluidas en Microsoft, para eso voy a mencionar 6 aplicaciones importantes como ya las vimos. Microsoft Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote, To-Dos, que no está ahí. Y es importante conceptualizarlas porque las conocemos y estas son, pues digamos que ya hoy en día de conocimiento de todos de ustedes. Ahora, dentro de las herramientas de administración de trabajo, ya no son herramientas para trabajo como las que vimos hace un minutico. Ahora, estas son herramientas importantes que me permiten administrar mi trabajo. Entonces, si yo tengo un asistente o tengo una persona encargada de administrar el proyecto, pues estas son las herramientas que estarían utilizando. Project, Planner, Bookings y To-Dos, donde puedo administrar el trabajo, más no interactuar de manera creativa, poniendo mi conocimiento al servicio del desarrollo de una idea por la cual estamos interactuando con otro equipo de personas. Ahora existen las aplicaciones para la productividad y voy a mencionar 5 de ellas claves que están dentro de la suite. Clipchamp. Esto me permite manejar video a través del navegador. Me ayuda a crearlo y a editarlo. Si yo interactúo con herramientas dentro de la misma suite, es más fácil para yo poder interactuar con las otras personas. Creo que no sé si lo conocían algunas de las personas que estén acá. Clipchamp. Está Delph, nos ayuda a administrar el perfil de Microsoft 365. Entonces, imagínense, yo tengo obviamente un perfil cuando me logueo, como si me logueo a Amazon, si me logueo a cualquier otro tipo de solución, tengo un perfil y Delph me ayuda a administrar ese perfil
porque a medida que yo voy consumiendo contenido y aplicaciones dentro de esta gran oferta, pues necesito casi que un gestor para eso. Pero el gestor lo hace inteligencia artificial a través de Delphi. Está la gran e importantísima, y tengo que decir, súper costosa suite de Dynamics. Dynamics es el conjunto de aplicaciones comerciales que nos ayudan a administrar un negocio en todos los aspectos. Tengo la suite contable, financiera, de producción, de transportes, etcétera. Está Power BI, que puedo rescatarla como una de las más poderosas, y es el conjunto de herramientas que me ayudan a hacer análisis empresariales basados, esto todo es cloud o en la nube, a través de datos, y puedo visualizar tableros. Es una Excel en asteroides, por decirlo de alguna manera. Puedo conectar Exceles bastante complejas a Power BI, y eso lo hace bastante interesante. Y Sway, por ejemplo, Microsoft Sway, que nos ayuda a expresar ideas, es como un mapa o un mind map o un mapa mental. Sway me ayuda a crear, y puedo llamarla como una herramienta corporativa, perdón, productiva, porque puedo sentarme con una idea, no a rayar en un papel, aunque hay muchos que todavía estamos bastante familiarizados con esto. Cuando vamos y experimentamos este tipo de organizaciones y tenemos la oportunidad de verlo, no encontramos un esfero. Y eso nos ayuda a tener vidas un poco más simples. Escritorios más limpios, cuando hablo del escritorio bastante físicamente hablando, no del escritorio del computador. Y esto lo hace bastante más agradable para ese tipo de soluciones. Y la tercera parte, vamos a hablar de las soluciones de colaboración. Las soluciones de colaboración, ya no de productividad, sino de colaboración. Y estas herramientas de administración de trabajo de Microsoft están relacionadas con lo que son Project Planner, Bookings y To-Dos, porque me permiten administrar los proyectos que yo ya venía teniendo anteriormente, o que venía manejando de manera centralizada con los equipos. Y dentro de estos están la administración avanzada de este tipo de proyectos, y aquí estamos viendo cómo Teams, SharePoint, OneDrive, Yammer y Stream hacen parte de ese grupo de programas que me ayudan de manera colaborativa a mostrar los beneficios de lo que esto significa. Aquí aparecen dos herramientas adicionales. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de colaboración, Yammer y Stream. ¿Qué es Yammer? No mucha gente lo utiliza. Yo creo que es un producto que le falta. Cuando yo tengo esta suite integrada dentro de la organización, Yammer es la red social interna de la organización. Entonces, todo lo que tengo que poner por WhatsApp, vuelvo al mismo punto, lo creo a través de grupos de Yammer. Y Yammer lo tengo integrado dentro de la suite de Teams. Es una red social corporativa en donde pasa de todo, desde la salida de los empleados a las fiestas corporativas anuales, desde temas que estén relacionados obviamente con la organización, hasta cualquier tipo de publicación que esté orientado a darle apoyo a alguien más, como cualquier red social, como YouTube. Si yo quiero buscar cómo instalar un motor en un carro, lo busco en YouTube y lo encuentro. De igual manera, Yammer en estas organizaciones se empiezan a convertir en fuentes bastante atractivas. Y Stream, que es una manera de distribuir videos o una especie de YouTube interno que me va a ayudar a mí a manejar contenido esté basado en video a nivel de la organización. Y la administración avanzada, aquí hay una parte que esté relacionada, estamos llegando un poco ya como al final, de la cual no vamos a ver en detalle porque es un poco más compleja, pero tiene que ver con la administración o la gestión de la suite de Microsoft 365 para yo poder tener un control, digamos que óptimo de lo que sucede. Unas son las capacidades de gestión de Microsoft que están basadas en las herramientas que ven listadas allí en la primera parte de la diapositiva, como lo es Microsoft Intune. En Microsoft Intune, yo puedo solicitarle permisos a una persona, y aquí les voy a poner un ejemplo. Yo puedo estar en la universidad estudiando y la universidad me entrega una cuenta de Office 365, porque todavía hay.
y estoy en mi organización y tengo Microsoft 365. ¿Qué pasa cuando yo me logueo en mi máquina, en mi Microsoft Teams? Se genera un conflicto. Y es en Microsoft Intune donde yo vengo y actualizo todo ese tipo de permisos. Entonces, les pongo este ejemplo porque realmente esas herramientas como Configuration Manager, Co-Management, Tenant Attach, Endpoint Analytics, Windows Autopilot, el ADD, que es el Azure Active Directory, y el Endpoint Management en Admin Center son las herramientas que me van a permitir gestionar mi suite de... Entonces ustedes dirán miércoles, pero aquí yo necesito un ingeniero para este tema. Sí, es posible que necesitemos la capacidad de alguien, pero de la misma manera yo puedo comprar una licencia básica y simple de Microsoft 365 o la que tiene todo el poder para poder implementar este tipo de soluciones. Y tengo finalmente la funcionalidad de análisis de Microsoft 365, que se llama Microsoft Viva. Microsoft Viva es otra aplicación que me permite no solamente gestionar, porque yo gestiono desde un portal, desde la entrada a un portal de administrador, sino que tengo una especie de red social o de aplicación en donde puedo empezar a publicar todo lo que sucede a nivel administrativo dentro de Microsoft. Entonces, fíjense cómo viene transformándose esto desde una suite básica hasta una suite bastante más compleja. Estos últimos dos puntos son los primeros dos puntos que les había comentado al inicio de la presentación, de los cuales no íbamos a entrar en el nivel de detalle, porque están basados en que en el taller que vamos a hacer en SAEG, ya de manera un poco más personalizada, creo que ese taller sí va a tener un valor asociado para poder prepararlos para este examen, las personas que estén interesadas, y aquí ya vamos a ver temas bastante más complejos para la administración de este tipo de soluciones. Entonces, era esto lo que les quería compartir el día de hoy. No quiero convertir este tema en un tema bastante denso y pesado. Quiero terminar con un comentario acerca de lo que es la utilización de la tecnología, y la moraleja que quiero que se lleven de esto es que debemos utilizar las herramientas para lo que son y debemos tratar de romper esa frontera entre la facilidad que hay para obtener conocimiento hoy en día de manera gratuita y gastarnos el tiempo en capacitarnos en tecnologías de cualquier tipo de proveedor, Google, Red Hat, el que sea, Microsoft en este caso, para que la organización pueda interactuar, porque va a ser un tema de tiempo. Está más o menos pronosticado que para el año 2025 cualquier tipo de relación que yo tenga con mis colaboradores en el exterior va a estar netamente basado en este tipo de soluciones. Y es aquí donde yo los invito a que de pronto la próxima charla que esté relacionada con esto la vamos a llevar a cabo. Hoy vivieron la experiencia por Zoom, pero quiero que la vivamos en una próxima oportunidad por Microsoft Teams y miremos el poder de una herramienta de estas que es de bastante fácil uso para la implementación y el uso de las personas en el día de mañana. No sé si tengan algunas preguntas. Me gustaría aprovechar 2 minutos. Creo que ya nos pasamos 10 minutos de la hora y aquí veo algo del chat. Bueno, no, es con mucho gusto. De nuevo, importante, hay una grabación, sí señor, para eso va a quedar grabada. Sí, va a estar la presentación adjunta. ¿Se da cuenta con el beneficio gratuito? Sí, es cierto que debemos hacerlo para obtenerlo. Sí, Javier, es cierto que las ESAL cuentan con un beneficio. Qué buena pregunta, Javier. El caso de SAEG. SAEG utiliza estas herramientas de Microsoft 365 de manera gratuita. La herramienta Premium, que vale $13.50, más de 50,000 pesos aproximadamente, o por ahí cerca, al mes, por usuario, gratuitamente. Porque hay dos componentes. Una, podemos probarle a Microsoft que somos, como SAEG, una organización sin ánimo de lucro, y además tienen el soporte digital por una organización como Sketch Digital, como agencia digital, que es partner de Microsoft, y hacen un complemento.
tienen a una persona capacitada para administrarlo y además cumplen con la premisa de que son una organización sin ánimo de lucro. Luego, tenemos derecho a 10.000 licencias. Podríamos tener 10.000 empleados montados con todos los dispositivos de Microsoft disponibles para poder operar, menos Microsoft Dynamics. Perfecto. No veo más preguntas. Les quiero agradecer a ustedes el día de hoy por esta asistencia, por el tiempo. Quiero invitarlos a que estén pendientes de los nuevos cambios que estamos teniendo en SAEC. Hay una iniciativa bastante poderosa, basada en conocimiento, pero basada también en la experiencia de un nuevo equipo con muchísima experiencia, liderado por Catalina Jaramillo, que está abriéndole las puertas a lo que realmente deberíamos estar implementando en todas partes. Entonces, no me resta más que agradecerle su asistencia el día de hoy. Esto va a estar grabado, va a estar publicado, va a estar en YouTube, va a estar en Facebook y lo vamos a tener en la página de SAEC. Muchas gracias por su asistencia el día de hoy. Iván, muchas gracias. Quería invitar a todos a que de pronto llenaran el link de asistencia para enviarles de pronto la presentación y recordarles que también se les va a enviar el link donde va a quedar subido el webinar, pero también va a ser publicado en YouTube por si quieren buscarlo. Y listo. Buena pregunta. Aquí hay una pregunta de Oscar. ¿Nos pueden dar acceso a cada asociado? La respuesta literal es sí. La respuesta operativa por temas de gestión, porque se convertiría en, póngale que 100 asociados tengan este tipo de acceso, podría ser, habría que analizar el impacto desde el punto de vista de administración de la suite, pero es una posibilidad, Oscar. Lo llevo y lo analizamos con Catalina para darte respuesta a esto. Gracias a todos por su asistencia. Iván. Muchas gracias a todos, que tengan una buena tarde.